de este CIPAS. Buenas noches, estimados estudiantes, diplomandos, creo que se les puede decir así porque esto es un término que es muy genérico. Estamos hoy en el segundo CIPAS de este diplomado en profundización en finanzas, un tema de mucha usanza, de mucha actualidad. Posiblemente sea, digamos, muy poco lo que hayan ustedes hecho sobre este tema, pero es un tema que en Colombia ya llegó para quedarse definitivamente. Actualmente, por allá por los lados de los años 2013, 2014, 2015, se implementó en Colombia lo que se conoce como las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? ¿Para qué sirve? Estas normas nacen inicialmente por las empresas que son emisores de valores, es decir, las empresas que cotizan en bolsa. De allí viene su origen de este tema. También las empresas o entidades que captan dinero del público. Es a estos dos tipos de empresas lo que en sí tiene que ver con las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera. ¿Por qué traigo yo a colación estos temas? Porque es que hablar de este tipo de normas es hablar de finanzas, hablar de finanzas. Este tipo de normas fueron hechas para emisores de valores, es decir, para entidades que cotizan en bolsas, para entidades que captan dinero del público como las entidades financieras. Con el transcurrir del tiempo, estas normas se fueron adaptando a empresas que no tienen esta naturaleza. El hecho de adaptar estas normas a empresas que no tienen esta naturaleza hace de que sea obligatorio utilizar información financiera para que estas empresas, digamos, se parezcan a los emisores de valores o a las empresas que captan dinero del público. Quiero hacer esta introducción, ¿por qué? Porque no pensemos que el tema financiero es simplemente necesito endeudarme y vamos a ver qué pago intereses. Hoy en día, a través de lo que conocemos como NIF y NIC, lo que tenemos ahí es puras finanzas. Yo creo que ustedes, si son auxiliares contables de empresa o trabajan en empresa, van a escuchar de que ahí se habla mucho de valor presente neto, de valor razonable, de valor futuro. Entonces, este es un tema que llegó para quedarse. A mí me parece interesante el hecho de que la fase 3 de este diplomado tenga mucho que ver con la escogencia de una empresa internacional que cotice en bolsa. ¿Por qué me llama la atención este tema? Porque fue a través de estos emisores de valores donde tuvo su origen estas normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera. Esto es un tema que llegó para quedarse. Eh, en materia de información financiera se habla mucho de valor razonable y para determinar el valor razonable de unos bienes o de unos servicios, lo que hay que utilizar es una serie de cálculos financieros. Entonces, quería darles esta ambientación a ustedes para que sepan de que esto es un tema que es de mucha usanza. Y una de las cosas positivas que tiene la profesión contable hoy en día es que la profesión contable, con esto de los marcos normativos, normas internacionales de información de contabilidad, se unificó a nivel mundial. Es decir, ya usted puede ser contador en España, puede ser contador en Panamá, puede ser contador en Francia, porque lo que se logró con la adopción de estas normas fue de que todos pudiésemos hablar el mismo idioma. Es decir, en estos momentos, cualquiera de ustedes o cualquier parte o cualquier persona que esté en otra parte del mundo, que ya hayan, digamos, hecho la convergencia a estos marcos técnicos normativos,
puede leer cualquier estado financiero. Entonces quería darles esa pequeña introducción y procedo en estos momentos a comenzar a compartir, digamos, la información que vamos a tratar hoy. Aquí tenemos el tema que nos ocupa hoy. Digamos, confirman si están viendo la diapositiva. Sí, señor. Sí, señor. Bien, entonces vamos a hablar del tema de principios de ingeniería económica. Este tema es expuesto por la profe Sandra Liliana Uribe Serrano y por la persona que les habla, Luis Carlos Lemos Mercado. Esta palabra ingeniería económica tiene que a nosotros ponernos a pensar. Aquí vemos dos términos que son, no vamos a decir que son antagónicos, pero que sí tienen un significado muy, muy claro en el ámbito donde se utilicen. La palabra ingeniería, pues cuando hablamos de ingeniería, no es otra cosa que una disciplina que se encarga de aplicar conocimientos científicos, matemáticos y técnicos. ¿Para qué se aplican esos conocimientos científicos, matemáticos y técnicos? Para diseñar, construir sistemas, estructuras, disciplinas, procesos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de resolver problemas prácticos y satisfacer necesidades humanas. ¿Qué es lo que hace un ingeniero? Resolver problemas prácticos. ¿A través de qué? De conocimientos científicos, matemáticos, técnicas, resolver problemas prácticos. Y se junta con la economía, que no es otra cosa que hace referencia a todo ese tema de producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades de la mejor manera. Entonces, estos dos términos se juntan y se juntan para generar, digamos, muchas precisiones a nivel de proyecciones, porque ¿qué es lo que sucede cuando se juntan estos dos términos? Comienzan a utilizarse una serie de fórmulas que permiten a las personas obtener información clara y precisa sobre muchos de los aspectos. La ingeniería económica es una disciplina que combina la ingeniería con la economía para tomar decisiones financieras estratégicas en proyectos técnicos mediante la evaluación sistemática de costos y beneficios. También podemos decir que la ingeniería económica se enfoca en analizar alternativas de inversión utilizando modelos matemáticos, financieros, para maximizar los beneficios o minimizar los costos, considerando el valor del dinero en el tiempo, la rentabilidad, la liquidez y otros factores económicos. Aquí, con respecto al hecho de maximizar beneficios o minimizar costos, esto es un tema que requiere de mucha precaución, porque si bien las empresas hoy en día buscan maximizar beneficios, buscan minimizar costos. Este tema de maximizar beneficios y minimizar costos debe hacerse en aplicación del principio de plena competencia. Normalmente, estas empresas internacionales están sujetas al régimen de precios de transferencia. El régimen de precios de transferencia no es otra cosa que negociar con las personas que no son sus vinculados de la misma manera como negocian con sus vinculados. Es decir, hacer sus operaciones de compra y venta o prestación de precios de plena competencia. Es normal que una persona, si le va a vender a un hermanito, a un vinculado, pues la tendencia es que le venda a un precio más bajo que si se le vendiese a una persona que no es vinculado o que no es su hermanito. En materia internacional, para su récord les informo lo siguiente. Se presentan operaciones entre empresas que son subordinadas de una matriz, empresas que a veces son hermanitas. Cuando decimos hermanitas es porque la matriz que está en España o que está en cualquier parte del mundo
es, digamos, la que tiene la inversión, bien sea en un 50% más o en un 100%. Y la tendencia es de que a veces cuando estas operaciones se hacen entre vinculados económicos, la tendencia es a, digamos, bajar precios a donde les conviene mostrar utilidades porque de pronto esos sitios son de baja o nula imposición y en los lugares donde hay imposiciones más altas en los impuestos, allá mostrar, digamos, los costos o gastos. Entonces, aquí el término de maximizar beneficios o minimizar costos es un tema que debe hacerse a precios de mercado, es decir, cumpliendo el principio de plena competencia. Si la autoridad tributaria determina de que el ingreso que una de estas empresas está mostrando no es el ingreso que es, porque si lo hiciese a precios de mercado, el ingreso sería más alto, tendría que la autoridad tributaria ajustar los ingresos. Y en sentido contrario, si el costo que está mostrando es un costo demasiado elevado y que no es el correcto, pues estaría la autoridad tributaria haciéndole un ajuste a esos costos, es decir, disminuyendo esos costos. Tenemos aquí, en este CIPAS, vamos a trabajar el resultado de aprendizaje número 4. A propósito, es importante precisar de que esta fase 4 es una fase donde se va a resolver un cuestionario, donde no existe foro y que ustedes deben de estar trabajando en este tema. A ustedes se les han compartido por ahí unos podcasts, como también unas diapositivas donde muestran muchas de estas fórmulas financieras. Aquí tenemos lo siguiente. Aquí tenemos los temas que se van a tratar en este resultado de aprendizaje. Y dentro de los temas que se van a tratar en este resultado de aprendizaje tenemos el interés simple y compuesto, equivalencia entre tasas de interés, anualidades, gradientes, perpetuidades, descuentos de flujo de efectivo, evaluación de proyectos de inversión. ¿Qué vamos a observar en el tema del interés simple y compuesto? Adicional a que posteriormente haremos referencia a esta definición, es importante precisar aquí que son conceptos fundamentales y que son claves a la hora de entenderlo, aunque en el mundo cotidiano de las finanzas, de las empresas, lo que se maneja es interés compuesto, no sobra, digamos, recordar de que el interés simple, pues, aunque es de poca usanza, aún existen. Con respecto a las equivalencias entre tasas, aquí vamos a precisar de que es importante entender qué ocurre cuando dos tasas son diferentes con distintas periodicidades de capitalización. Vamos a observar si producen el mismo resultado financiero para un mismo capital inicial y horizonte de tiempo. Estas son situaciones que permiten comparar y convertir tasas de interés entre diferentes periodos, como de una tasa anual a una mensual, para estandarizar comparación de productos financieros. Entonces, cuando hablamos de conversión, equivalencia entre tasas, no es otra cosa que comparar y convertir diferentes tasas para una correcta evaluación financiera y toma de decisiones. En el aspecto de anualidades, gradientes y perpetuidades, estaremos hablando de tipos de flujos de efectivo periódicos y sus aplicaciones prácticas en inversiones y financiamiento empresarial. ¿Qué es una anualidad? Para que de pronto no nos vamos más allá y pensar de que estos son términos que no son de nuestro alcance. Una anualidad es una serie de pagos fijos e iguales que se realizan a intervalos de tiempo regulados durante un periodo determinado. Cada año usted va a estar haciendo unos pagos fijos. ¿Qué es gradiente? O cuando hablamos de gradientes, ¿a qué nos referimos? Son series de pagos que cambian en cada periodo, ya sea aumentando o disminuyendo. Hablamos de gradiente aritmético o hablamos de porcentaje constante, que sería gradiente geométrico. Y con respecto a la perpetuidad,
es un tipo especial de anualidad que consiste en pagos fijos e iguales que continúan indefinidamente sin una fecha de vencimiento final. Estaremos entonces también tratando el tema de los descuentos de flujos de efectivo, que no son otras cosas que técnicas para calcular el valor presente de futuros ingresos o egresos, situación que es fundamental en el tema del análisis de las inversiones. Y con respecto a la evaluación, estaremos haciendo referencia a los métodos y herramientas para analizar la rentabilidad y viabilidad financiera de proyectos empresariales. Vamos a mirar el tema del valor del dinero en el tiempo. Yo creo que ustedes y yo somos conscientes cuando decimos que ya con 1.000 pesos o con 100.000 pesos en el año 2025 no se compra lo mismo que se compraba en el año 2024. Esto es simplemente porque el tiempo genera de que en cierta medida el dinero pueda aumentar o el dinero pueda disminuir. Cuando el dinero aumenta con el tiempo, cuando lo invierto y tengo proyectado, digamos, una serie de flujos futuros de dinero con ese dinero que invertí. Cuando el dinero pierde valor, cuando no hago nada con ese dinero. Entonces, el principio más importante de finanzas, un peso hoy vale más que un peso mañana. ¿Qué situaciones son importantes aquí entender? La capacidad de invertir y generar rendimientos. El tema de las finanzas es un tema que está prácticamente en todo. Normalmente, si una empresa le presta dinero a otra empresa o le presta dinero a su vinculada, pues lo que va o la expectativa que tiene es de recibir, digamos, dineros en el futuro. El efecto erosivo de la inflación sobre el poder adquisitivo. Estamos en países inflacionarios. ¿Qué es la inflación? Es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Por lo tanto, a nivel, por ejemplo, de personas naturales en Colombia, se le permite de que esa inflación sea considerada de pronto como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Cuando nosotros recibimos los intereses por el dinero que tenemos en el banco, parte de ese interés que me están mostrando, que me están pagando, es inflación. Es decir, es prácticamente la posibilidad de que ese dinero no pierda su poder adquisitivo. Existe un riesgo inherente a recibir dinero en el futuro. Entonces, le toca allí a los inversionistas determinar cuál puede ser la mejor inversión para tener la posibilidad de que su dinero, adicional a que conserve su valor constante, pueda tener de pronto créditos. El costo de oportunidad de no disponer del capital hoy. Aquí es importantísimo precisar de que el hecho de no disponer de un capital que se tenga es, digamos, tener la posibilidad de perder poder adquisitivo. Voy a proceder a compartirles ahora un pequeño video de unos 8, 9 minutos donde nos hablan del valor del dinero en el tiempo de una manera muy, pero muy, digamos, clara y sencilla de entender. ¿Me confirman si escuchan? El valor del dinero en el tiempo es Sí, señor. Sí, señor. Bien, una herramienta fundamental vamos a subir un poquito más el volumen a esto aquí para que tengamos. para la toma de decisiones financieras. El valor del dinero en el tiempo es una herramienta fundamental para la toma de decisiones financieras. El dinero, si no se invierte, pierde valor
Por eso es preferible recibir una suma de dinero hoy que recibir la misma suma en una fecha futura, porque así se puede invertir y ganar rendimientos. Para mayor claridad, vamos a explicar el valor del dinero en el tiempo con estos ejemplos. Si inviertes o bien si guardas el dinero de tu preferencia. Veamos el primer ejemplo. Si inviertes 1,000 pesos a 5 años con una tasa de interés del 5% anual, ¿cuánto dinero recibirás al término del año 5? Dibujamos una línea horizontal dividida en partes iguales que representan los periodos de tiempo. El tiempo cero es el presente, es decir, el momento en el que se hace la inversión. Y estos son los periodos de tiempo futuros. En este caso son años. Los 1,000 pesos están a valor presente. Es lo que valen en... Al invertirlos, hay una salida de dinero. Por eso se le antepone el signo menos. Si la tasa de interés es del 5% anual, al término de un año se tendrán 1,050 pesos, es decir, los 1,000 pesos que se invirtieron más los intereses ganados en el periodo. Estos 1,050 pesos se reinvierten y ganan rendimientos de 52.50, por lo que al finalizar el periodo 2 se tendrán 1,102.50. Esta cantidad nuevamente se reinvierte y gana 55.13, de tal modo que al finalizar el periodo 3 se tendrán 1,157.63 y así sucesivamente hasta tener 1,276.28 al finalizar el periodo 5. A la cantidad de dinero que se recibirá en el futuro, tomando en cuenta una tasa de interés y un número de periodos de tiempo, se le llama valor futuro. Cuando se hacen cálculos de pasar en forma equivalente dinero del presente al futuro, se utiliza una I de interés o de crecimiento del dinero. Al proceso de reinvertir el capital más los rendimientos ganados se le llama capitalización. En este ejemplo, la capitalización es anual, es decir, el capital más los intereses ganados se reinvierten en forma anual. Ahora, cuando se quiere pasar cantidades futuras al presente, se usa la misma I, pero ahora se llama tasa de descuento y se llama así porque descuenta el valor del dinero en el futuro a su equivalente en el presente. Los cálculos que hicimos sobre la línea horizontal se facilitan al utilizar esta fórmula. Valor futuro es igual a valor presente que multiplica a 1 más I a la n, donde I es la tasa de interés y n son los periodos de tiempo. Sustituyendo los datos, el valor futuro es de 1,276.28, que es la misma cantidad que obtuvimos al utilizar la línea horizontal. Entonces, la cantidad que recibirás dentro de 5 años, considerando una tasa de interés del 5% anual, es de 1,276.28. Es importante mencionar que las tasas de rendimiento que ofrecen algunas instituciones bancarias van del 3 al 6% anual, dependiendo del banco y también del instrumento de inversión. Cabe señalar que invertir en CETES es una de las inversiones más seguras. Sin embargo, los rendimientos no son tan altos, están entre el 5 y el 6% anual, por lo que al invertir en estos instrumentos gubernamentales lograrás mantener el poder adquisitivo. Actualmente, el rendimiento que dan los CETES es superior al porcentaje de la inflación. De hecho, la tasa de los CETES es un referente importante al momento de tomar decisiones de inversión. Veamos otro ejemplo. Si al término de 10 años tu meta es tener 500,000 pesos,
¿cuánto tendrías que invertir hoy si te ofrecen una tasa de interés del 10% anual? Tenemos estos datos: valor futuro igual a 500,000 pesos, tasa de interés 10% y periodo 10 años. Conocemos la fórmula del valor futuro. Lo que nos interesa determinar en este momento es el valor presente. Entonces despejamos el valor presente de esta fórmula y es igual al valor futuro sobre 1 más i a la n. Sustituimos los datos y el resultado es 192,771.64, que es la cantidad que tendrías que invertir el día de hoy para que dentro de 10 años tengas 500,000 pesos, considerando una tasa de interés del 10% anual. Analicemos la alternativa de guardar el dinero. Vamos a suponer que la inflación promedio pronosticada para los próximos 5 años es del 5%. Tienes hoy 1,000 pesos y los vas a conservar durante los próximos 5 años, lo que significa que dentro de un año tendrás 1,000 pesos. Para saber el valor actual de esos 1,000 pesos, ocupamos la fórmula del valor presente. Sustituimos los datos, considerando una tasa de descuento del 5% anual, que en este caso corresponde a la inflación, y n igual a 1, por tratarse del año 1. El valor presente es de 952.38, lo que significa que tener 1,000 pesos dentro de un año es equivalente a tener el día de hoy 952.38. Dentro de 2 años tendrás 1,000 pesos. El valor presente de esos 1,000 pesos, considerando de igual manera una tasa de descuento del 5% y n igual a 2, es de 907.03, lo que significa que tener 1,000 pesos dentro de 2 años es equivalente a tener el día de hoy 907.03. Y entre más pase el tiempo, si el dinero no se invierte, va perdiendo valor. En el año 5 tendrás los mismos 1,000 pesos y su equivalente en el presente es de 783.53. Como habrás notado, saber el valor que tiene el dinero en el tiempo es fundamental, y más cuando se trata de tomar decisiones de inversión. Perfecto, nos parece a nosotros que este video es como muy didáctico. Nos explicó lo que pasa si tengo 1,000 pesos y los invierto a una tasa del 5% anual. En 5 años no tengo 1,000 pesos, sino que tengo 1,276 pesos. También pudimos observar que con 192,771 pesos, con un interés anual del 10%, en 5 años llego a 500,000 pesos. Y también pudimos observar de que si tengo 1,000 pesos y con esos 1,000 pesos no hago nada, sino que los dejo en el colchón bank, en 5 años no voy a tener 1,000 pesos, sino que voy a tener 783 pesos con una inflación del 5%. Creo que este video explica de una manera muy clara qué es lo que es el valor del dinero en el tiempo. Vamos a mirar de una manera un poco ya más detallada qué es el interés simple, qué es el interés compuesto. Creo que son dos términos que son de mucho conocimiento. No obstante, no sobra aquí, digamos, recapitular sobre ellos. Y máxime cuando el RA, digamos, resultado de aprendizaje de esta fase lo contempla.
Interés simple, fórmula de interés simple, costo por interés por tiempo. Los intereses se calculan únicamente sobre el capital inicial, no hay capitalizaciones de intereses, es decir, siempre la persona va a estar pagando unos intereses del capital inicial. Ejemplo de ello tenemos lo siguiente: 10.000 pesos al 8% anual durante 3 años generan 2.400 de intereses. ¿Cómo se obtiene esta cifra? 10.000 por 8% por 3. Entonces, 10.000 al 8% anual generaría cada año 2.400 de intereses. Ese es interés simple, porque sencillamente a los 10.000 se le está calculando el interés. Interés compuesto. La fórmula de interés compuesto es valor futuro igual por ese valor presente por 1 más I a la N. Los intereses se capitalizan periódicamente generando intereses sobre intereses y crecimiento exponencial. Entonces aquí tenemos de que 10.000 pesos se multiplica por el 8% y esto produce 12.597. Después de 3 años, habrían generado unos intereses de 2.597. En cambio, acá con el interés simple, después de 3 años, se generan intereses solamente de 2.400, de 2.597. En otras palabras, tendríamos un exceso de pago de aproximadamente 197, que salen de 2.597 menos 2.400. El interés compuesto es la base de operaciones financieras modernas. Nos referimos a inversiones, nos referimos a préstamos, valoración de activos y proyección de flujos y proyección de flujos. ¿Cuál sería de pronto la aplicación práctica del interés simple versus el interés compuesto? Ya tenemos aquí la fórmula que habíamos mencionado. I corresponde al interés ganado o pagado. C es el capital inicial invertido. R es la tasa de interés expresada en decimal. Y T es el tiempo en el mismo periodo de la tasa. Ejemplo práctico, datos del préstamo, capital inicial 10.000, tasa de interés 5%, plazo 6 meses. El cálculo de esto nos da un monto a pagar de 13.000, que sale de la siguiente operación: 10.000 por el 5% por 6. Ese es un caso de un interés simple. ¿En qué situaciones de la vida real vemos aplicado esto? En préstamos personales. Préstamos personales, cuando usted y yo le prestamos, digamos, a otra persona, o personas que se dedican al tema del préstamo, ellos sencillamente dicen, en lo que te presto es tanto y cada mes me pagas tanto. Bien. Es ideal para los préstamos entre familiares o amigos a corto plazo, donde la simplicidad y la transparencia son prioritarias. También lo vemos a grosso modo en inversiones en pagaré, certificados de depósito o pagarés bancarios que no se reinvierten para periodos siguientes. Aplicación práctica del interés compuesto. Aquí tenemos la fórmula. El monto final va a ser igual al capital inicial por 1 más tasa sobre n, y todo esto lo elevamos a la n y lo volvemos otra vez a multiplicar n por t. Eso indicaría de que se estaría capitalizando el interés. Donde n, número de capitalizaciones por año, y t, tiempo en años. Aplicaciones en la vida real, tenemos casos como planificación de jubilación,
construye un fondo sólido para el futuro. Las personas que desean tener una pensión un poquito de acuerdo a su capacidad, entonces lo que hacen es invertir y eso estarían renovando esos CDT para que, digamos, el producto de los intereses haga parte del capital y así poder recibir un poco más de dinero. Inversiones a largo plazo, maximiza rendimiento en fondos y acciones, evaluación de deudas, comprende el costo de préstamos, metas financieras, objetivos con aportes periódicos estratégicos. Aquí tenemos, por ejemplo, se invierten 5.000 al 5% anual con capitalización mensual durante 10 años. El resultado es de 8.235. La ganancia serían 3.235, que es 5.000 lo invertido menos 8.235 o viceversa, 8.235 menos 5.000 lo invertido. Aquí es clave entender la magia del interés compuesto radica en dos factores: frecuencia de capitalización y el tiempo. Mientras mayor sea la frecuencia y más largo el periodo de inversión, más espectacular será el crecimiento del capital. Entonces, ahorita vamos a proceder a escuchar a la profe Sandra con un ejercicio que nos trae sobre estos temas que acabamos de ver. Profe Sandra, puede proceder. Gracias, profesor Luis. Buenas noches para todos. Entonces me permito compartir. Como la idea es que nosotros también tengamos, no sé, ya ven mi pantalla, por favor, me indican. Sí, profe, la Sí, vemos. señora. Gracias. La idea es que nosotros tengamos algo práctico y que ustedes puedan trabajarlo y que nos quede algo para la vida real, como estamos diciendo, como somos muchos contadores, entonces vamos a trabajar mucho estos temas. Vamos a ver cómo en Excel podemos configurar para que estos temas nos queden. Este archivo va a ser compartido con ustedes. Entonces, lo que veíamos en el video y la explicación que el profesor Luis daba, el interés simple lo calculamos tomando la inversión y multiplicándola por la tasa efectiva a la cual vamos a pagar un interés o estamos recibiendo si es una inversión, y también lo vamos a multiplicar por el periodo. Entonces, un interés simple, la fórmula de un interés simple, la voy a hacer aquí al ladito, este ejercicio queda para ustedes, sería multiplicar la inversión que tenemos, vamos a multiplicarla por el 5% que es la tasa efectiva anual, y la vamos a multiplicar por 3 años, que es lo que vamos a esperar que estos 1.000 pesos que estamos invirtiendo me vayan a producir. Quiere decir que al cabo de los 3 años, como ya efectivamente estaba acá en la fórmula, voy a recibir 150 pesos. Es decir, que los 1.000 pesos que yo invertí más los 150 pesos que ya recibo por el interés serían 150. Si yo me voy a una tasa, a una tabla de amortización, entonces para cada año esta inversión no va a cambiar, como vemos acá. La inversión sigue siendo los 1.000 pesos y el interés que vamos a recibir van a ser los 1.000 pesos multiplicado por el 5% nomás. Es decir, que el nuevo capital va a ser 1.050. Pero ¿qué sucede acá? Yo no reinvierto los 1.050, sino sigo invirtiendo los 1.000 pesos que tengo de inversión y año a año voy a recibir un interés de 50 pesos. Al final, al cabo de los 3 años, pues voy a recibir los 150 pesos que tenemos. La diferencia entre el interés simple y el compuesto, como lo veíamos, es que en el interés compuesto, si yo voy a reinvertir los intereses que estoy
obteniendo por la inversión. Entonces, ¿qué sucede? En el interés compuesto, en Excel, podemos utilizar la fórmula de valor futuro. Voy a hacerla acá. Entonces, vamos a dar valor futuro. Mírenla acá. Ustedes les colocan acá valor BF. Tomamos, miren, me indica tasa. Voy a tomar la tasa. El periodo, 3 años. El pago, ¿cuál es el pago? Yo no lo tengo acá, ¿cierto? Entonces le voy a colocar 0, porque no lo sé aún. El valor actual, 1000, ¿sí? Que es la inversión. Y miren, yo le puedo decir que al comienzo del periodo o al final, yo le voy a dar que al final del periodo, porque es al cabo de los 3 años. Entonces le doy 0 acá y ya me calcula. ¿Por qué me sale con negativo? Ojo, miren, porque resulta que la inversión yo la tomé positiva, pero como la inversión yo estoy sacando de mi bolsillo o de mi caja o de mi banco, estoy sacando la inversión, yo la voy a colocar aquí en negativo. Le coloco negativo, inmediatamente me dice que al cabo de los 3 años yo voy a obtener no 1000 pesos, sino 1158. La diferencia aquí ya con el simple es que yo estaba obteniendo 1150. Con el interés compuesto ya estoy obteniendo 1158. De igual forma, realizamos una tabla de amortización. Para el primer año estamos invirtiendo 1000. El interés va a ser los 1000 pesos de inversión multiplicado por la tasa y me va a dar un nuevo capital. La diferencia acá es que la inversión sí la estoy tomando del nuevo capital. Esa es la gran diferencia del interés compuesto. Lo que yo voy ganando en intereses, lo voy capitalizando. Entonces, a medida que voy capitalizando, pues voy obteniendo mayores intereses. Entonces, si nos damos cuenta, volvemos a tener una inversión nueva de 1050, la cual ya obtiene intereses de 53 pesos. Para el segundo año ya obtendría 1103, que sería mi nuevo capital, que reinvierto en el tercer año para obtener 55 pesos de interés y al final obtener los mismos 1158 pesos. Este lo haríamos con valor futuro. Entonces así obtenemos en Excel ya cómo podemos utilizar también y cómo podemos ver que el valor del dinero con un interés compuesto, que es lo más utilizado y es lo que queremos nosotros llegar, ¿no? Porque nosotros a medida que estamos, nuestros accionistas o con quien nosotros estemos trabajando, pues maximizar el dinero para ellos y para nosotros mismos, cualquier inversión. Entonces lo que queremos es que nuestro dinero, pues cada vez se capitalice y se capitalice más. Lo contrario, si yo saco un préstamo, no quiero que sea a interés compuesto, voy a querer que sea un interés simple, que es lo contrario, pagar menos intereses. Entonces, debemos entender cuál interés nos genera mayor utilidad para el caso de una inversión y cuál interés nos conviene, en interés simple, este caso, para un préstamo. Desde luego, en la vida real, pues el interés simple, como lo explicaba el profesor Luis, es utilizado mucho en préstamos de familiares, de amigos, pero no, pues no estaríamos capitalizando allí el dinero. Cuando es una inversión, un CDT, pues también no es mucho lo que estamos ganando, pero es una inversión fija, entonces eso depende de lo que nosotros queramos y también del riesgo que queramos tomar. Entonces procedemos a seguir con el siguiente tema, con el profesor Luis, que ya Muchas, él, muchas gracias, profe Sandra, muy con clara mucho gusto, la explicación. ya me dejo de compartir, listo. Perfecto. Estimado estudiante, yo sé que de pronto cuando ustedes intenten resolver los ejercicios, los van a ver un poquito complicados. Esto es un tema de comenzar ya a trabajar, comenzar a ejercitarse, comenzar
hacer prácticas, tratemos de no dejar esto para los últimos 2 o 3 días, porque uno en los últimos 2 o 3 días, si no ha hecho, digamos, las prácticas necesarias, no ha hecho las consultas, hay un contenido bibliográfico, si bien no existe una guía para esta fase 4, sí existe un contenido bibliográfico que es fundamental, digamos, leer. Entonces, no se vayan a desanimar mucho. La idea es que yo sé que ustedes tienen la capacidad para, digamos, hacer las cosas bien en este ejercicio. Vamos a irnos ahora para el siguiente tema. Vamos a hablar de la equivalencia entre tasas de interés. Entonces, aquí es fundamental tener en cuenta lo siguiente. La equivalencia de las tasas de interés ocurre cuando dos tasas diferentes con distintas periodicidad de capitalización producen el mismo resultado financiero. Es decir, estamos hablando de que de pronto la una tiene una periodicidad anual y la otra tiene una periodicidad cuatrimestral. Y la idea es determinar, digamos, en qué coinciden. Entonces, cuando dos tasas diferentes con distintas periodicidades de capitalización producen el mismo resultado financiero en un mismo monto futuro, para un mismo capital inicial y horizonte de tiempo. Esto permite comparar y convertir tasas de interés entre diferentes periodos, como de una tasa anual a una tasa mensual, para estandarizar la comparación de productos financieros. Aquí es importante, digamos, diferenciar qué es una tasa nominal, qué es una tasa efectiva, y si hablamos de, si podemos diferenciar o conocer estos conceptos, pues podríamos ya decir cuál podría ser la equivalencia. Si tengo una tasa anual y tengo una tasa trimestral o cuatrimestral, la idea es buscar, digamos, una parte donde puedan convergir estos dos tipos de tasa. Entonces, tasa nominal, tasa anual declarada que no refleja el efecto de la capitalización. Se expresa como porcentaje anual, pero requiere conversión para cálculos precisos. Ejemplo, 12% anual con capitalización mensual. O sea, cuando hablamos de una tasa, digamos, nominal, tengamos la claridad de que no refleja el efecto de la capitalización, es simplemente un porcentaje. Tasa efectiva, la tasa que incorpora el efecto de la capitalización en un periodo específico. Refleja el costo o rendimiento real de una operación financiera. Ejemplo, 12.68 efectivo anual. Tasas equivalentes. Tasas en diferentes periodos que producen el mismo resultado financiero al cabo de un año, fundamentales para comparar alternativas de inversión o financiamiento con diferentes frecuencias de capitalización. Entonces, la nominal no tiene el efecto de la capitalización, la tasa efectiva sí tiene el efecto de la capitalización. Por lo tanto, si a usted le dicen que le van a cobrar una tasa nominal del 12% y por otro lado le dicen que le van a cobrar una tasa efectiva del 12.68%, tenga en cuenta que la tasa efectiva del 12.68% tiene el efecto de la capitalización, por lo tanto usted va a pagar más tasa bajo estas condiciones, que la nominal sea 12 y que la efectiva anual sea 12.68, entonces estaría pagando más en la efectiva anual. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una fórmula que conversión entre tasas de interés, de tasa nominal a tasa efectiva. Aquí tenemos, por ejemplo, tasa efectiva va a ser igual a 1 más I nominal sobre M elevado a la M menos 1, donde M representa el número de periodos de capitalización al año. Ejemplo aplicado, un banco ofrece 18% nominal anual con capitalización trimestral, la tasa efectiva sería tal. Tenemos el interés efectivo, va a ser igual a 1
tenemos la tasa que es del 18% anual, más 0,18 dividido 4 y todo esto elevado a la 4. Como estamos hablando de trimestral, ¿por qué colocamos el 4 como exponente? En un año tenemos 4 trimestres. Menos 1, esto va a ser igual a 19,25%. Entonces tenemos aquí de que una tasa nominal del 18% convertida a efectiva anual sería equivalente a 19,25%. Esto significa que el costo real es superior al nominal declarado. Este cálculo es esencial para comparar ofertas financieras y tomar decisiones de financiamiento óptimas. Tasas equivalentes en la práctica. Dos tasas son equivalentes cuando aplicadas durante un mismo plazo, producen un mismo valor final. Esta equivalencia es fundamental para comparar inversiones o préstamos con diferentes periodos de capitalización. Aquí tenemos, por ejemplo, una tasa mensual, 1,5 mensual efectivo, ¿a cuánto equivale trimestralmente? A 4,57 trimestral. ¿Cómo lo obtenemos? Cogemos a 1,15 elevado a la 3 y esto nos da como resultado de que una tasa mensual de 1,5 equivale por trimestre a 4,57% y anual equivaldría a 19,56% anual. Aquí tenemos, por ejemplo, la manera como las estamos volviendo equivalentes o las estamos convirtiendo. Una tasa mensual de 1,5, si yo la quiero llevar a trimestral, sería 1,015 elevado a la 3 menos 1, y esto nos daría igual a 4,57% trimestral. Y esa misma tasa mensual o esa misma tasa trimestral anual nos daría 19,56 anual. Aquí es importante tener en cuenta que la aplicación de modelos financieros, al aprovechar los flujos de caja o valorar instrumentos financieros, debemos utilizar tasas equivalentes al periodo de análisis. Un error común es aplicar directamente tasas nominales sin convertirlas, lo que genera valoraciones incorrectas y decisiones erróneas. La idea es de que conservemos la misma línea en este tipo de ejercicios. Vamos a mirar el tema de las anualidades. Profe, de todas maneras, si ve que de pronto yo me paso por allí, usted me hace la ceñita. Recuerden de que cuando estamos hablando de anualidades, vamos a hablar ahora de anualidades, gradientes, perpetuidades. De pronto son unos términos que uno diría como que son del más allá, ¿no? Eso es lo normal. Cuando una persona hace un préstamo a 15 años, normalmente él en esa proyección podrá ver cuál es el valor que va a estar pagando cada año, bien sea mensual, trimestral o una sola cuota. Entonces, una anualidad es una serie de pagos fijos e iguales que se realizan a intervalos de tiempo regulares durante un periodo determinado. Entonces, es importante precisar eso para que no pensemos de que una anualidad es un tema, pues, como que no está a nuestro alcance. Son fundamentales en préstamos hipotecarios, planes de ahorro, rentas vitalicias y valoración de bonos. Donde más los vemos es en préstamos hipotecarios. Los préstamos hipotecarios, normalmente casi todos son a 15 años. A la persona cuando está en ese proceso le hacen una proyección y ahí puede ver cuál va a ser, digamos, su pago mensual. Hablamos también de anualidades vencidas, será entonces aquella que se paga una vez vencida. Los pagos se realizan al final de cada periodo. Es el tipo más común en préstamos de arrendamiento. Anualidades anticipadas actúan al inicio de cada periodo, típicos en los contratos de alquiler y seguro. Entonces, no son términos que quede la claridad de que una anualidad es una serie de pagos
fijos e iguales que se realizan a intervalos de tiempo regulares durante un periodo determinado. Valor presente de una anualidad. ¿Cuál es la fórmula para determinar el valor presente de una anualidad? Valor presente es igual a AX 1 menos 1 más I, todo esto elevado a la menos 1 sobre I, donde A es el pago periódico. A es el pago periódico y es la tasa de interés por periodo y N es el número de periodos. Ejemplo práctico, evaluación de un proyecto de arrendamiento. Aquí tenemos lo siguiente. Una empresa debe decidir entre comprar un equipo por 50.000 o arrendarlo por 1.200 mensuales durante 48 meses. Tasa de oportunidad 1% mensual. Cálculo del valor presente del arrendamiento aplicando la fórmula que tenemos allá. Estos 1.200 ya sabemos que es el pago periódico por 1 menos 1,01 a la menos 48. Recuerden de que los 48 es la cantidad de meses dividido 0.01, que es el 1% mensual. Esto nos da como resultado 45.697 pesos. Sería el valor presente de esa fórmula. Análisis de la decisión. Costo de compra 50.000. Valor presente del arrendamiento 45.697. Ahorro al arrendar 4.303. Aquí es importante de tomar la decisión de que si se compra o si se arrienda. Decisión óptima. Arrendar el equipo resulta más conveniente financieramente. Aplicación práctica del gradiente económico. Recuerden de que gradiente también es una serie de pagos que cambian en cada periodo, ya sea aumentando o disminuyendo en una cantidad constante. Ahí hablamos de gradiente aritmético, o de un porcentaje constante, hablamos de gradiente geométrico. Aquí tenemos entonces un gradiente aritmético, es una serie de pagos periódicos que aumentan o disminuyen en una cantidad fija cada periodo. Cuota inicial, 1.000 pesos, primer pago establecido en 1.200, incremento 200, aquí vemos de que estos pagos van cambiando. Tercera cuota, 1.400, incremento 200. Cuarta cuota, 1.600, incrementó 200. Quinta cuota, 1.800, incrementó 200. Características clave, el incremento constante de 200 mensuales, total de periodo 5 meses, patrón precedente y sistemático. ¿Por qué? Porque es algo que se va conservando desde esos aumentos y facilita la planificación financiera porque ya la persona de antemano sabe cuáles son esos compromisos futuros. Aplicaciones claves, ajuste por inflación en contratos, costo de mantenimientos crecientes, proyectos de inversión escalonados, planificación de pagos progresivos. ¿Qué es lo fundamental aquí en estos gradientes? Que son series de pagos que cambian cada periodo, ya sea aumentando o disminuyendo. En una cantidad constante llamamos gradiente aritmético, o en un porcentaje constante llamamos gradiente geométrico. Aquí tenemos sistemas de amortización de préstamos. Hablamos de cuota fija, hablamos de amortización y hablamos de cuota global. La cuota fija es conocido como el sistema francés, pagos iguales donde la proporción de intereses disminuye y el capital aumenta progresivamente. Es el más usado en préstamos hipotecarios y de consumo. Hoy en día está muy de moda la cuota fija en temas de créditos hipotecarios. ¿Qué es lo que pasa en esa cuota fija? Que al comienzo la persona comienza a pagar más intereses y menos capital.
va disminuyendo el interés y va aumentando el capital. Y la persona ya tiene un compromiso y dice, mi cuota son 1.200.000, pase lo que pase. Pero ese es el sistema, que al comienzo se comienza a pagar más. Esos intereses llegan a un punto donde llegan a su cúspide y ya comienzan a bajar, y cuando comienza a bajar el interés, pues ya una persona se siente un poquito tranquilo porque dice, mi dinero está llegando es al capital. Amortización constante. El capital se paga en cuotas iguales, los intereses disminuyen y la cuota total decrece en cada periodo. Cuota global, solo se pagan intereses periódicamente y el capital se devuelve íntegro al vencimiento usado. Al vencimiento es usado en bonos y financiamientos estructurados. La selección del sistema de amortización impacta directamente en los flujos de caja proyectados y en la gestión de riesgos financieros de las empresas. Con respecto a la perpetuidad, valga la pena recordarles a ustedes de que es un tipo especial de anualidad que consiste en pagos fijos e iguales, que continúan indefinidamente sin una fecha de vencimiento final. La anualidad tiene una fecha de vencimiento, los gradientes tienen una fecha de vencimiento. Esta perpetuidad, como su nombre lo indica, pues no tiene, digamos, una fecha de vencimiento precisa. No obstante, pues es muy poco utilizada porque ¿quién va a hacer un préstamo para no saber cuándo lo va a pagar? La fórmula, valor actual, pago periódico dividido tasa de interés. Esta fórmula calcula cuánto dinero debe invertir hoy para recibir ese pago indefinidamente. Ejemplo práctico, si una empresa ofrece 1.000 anuales con tasa del 10%, el valor actual será 1.000 sobre 0.10, que será 10.000. Invirtiendo 10.000, hoy puedes retirar 1.000, digamos, eternamente. Digamos, se utiliza para temas de planear el futuro. Lo hacen, digamos, deportistas, lo hacen muchas personas. Usos comunes, fondos de becas, dotaciones universitarias que generan ingresos perpetuos para financiar becas estudiantiles sin agotar el capital inicial. Acciones preferentes, dividendos de acciones preferentes sin fecha de vencimiento, proporcionando flujos de ingreso constante a los inversionistas. Los dividendos de acciones preferentes es una característica que tienen ciertos inversores que van, digamos, a las empresas solamente por dividendos. Ellos no les interesa participar en la administración, sino que van por dividendos. Hay empresas que les conviene este tipo de inversionistas. ¿Por qué razón? Ellos van es por dividendos, pero ellos nunca estarían, digamos, interesados en la administración de las empresas, que a veces es lo más delicado. Tenemos el tema de regalías perpetuas, pagos de derechos de autor o regalías que se extienden indefinidamente como en propiedades intelectuales valiosas. Las personas que crean, los artistas, los compositores, los cantantes, se termina una, la segunda y la tercera generación y todavía siguen recibiendo el producto de su ingenio. Amortización con cuotas uniformes, ejemplo detallado. Aquí tenemos, por ejemplo, un préstamo de 20.000 a 3 años con tasa del 12% anual efectiva, con pagos anuales vencidos, calculados primero la cuota uniforme. Calculamos primero la cuota uniforme, tenemos entonces cuota 20.000. Aquí tenemos el desarrollo de la fórmula que nos permite llegar a 8.315. Y aquí nos muestra cómo es esa amortización de esas cuotas. Hay un saldo que ya lo conocemos de 20.000. Hay
un interés de 2.400, hay una amortización de 5.915. Para el segundo año tenemos 14.085, tenemos un interés, tenemos una amortización y así sucesivamente. Observe cómo la porción del interés disminuye mientras que la amortización del capital aumenta. Tenemos la columna de interés, disminuye, el tema de la amortización del capital aumenta, manteniendo constante la cuota de 8.315. Este calendario es fundamental para diseñar flujos de caja proyectados y evaluar capacidad, digamos, de pago. Si ustedes suman el interés y la amortización, va a ser igual a 8.315 en cada uno. Simplemente que ya en algunos casos comienzan pagando más interés y esos intereses van disminuyendo. Mientras que los intereses disminuyen, miren cómo es el efecto de la amortización donde está el capital aumenta. Aquí tenemos el tema de evaluación de proyectos. Vamos aquí a recibir la intervención de la profe Sandra. Gracias, profe. Me voy a volver un poco, voy a ir de nuevo acá a compartir con ustedes el Excel para irnos a revisar un poquito de la conversión de tasas también acá en el archivo de Excel. Entonces, como ya lo dijo el profesor Luis, vamos a convertir las tasas o sus equivalencias. Ustedes las van a encontrar también acá en el archivo de Excel. Para el caso de convertir una tasa efectiva, recordemos que todo actualmente y en la realidad nosotros trabajamos con una tasa efectiva. Entonces, si llegado el caso necesitamos trabajarla a una tasa nominal, podemos convertirla a través de la función tasa nominal en Excel. Aquí ya está, pero lo vamos a hacer. Entonces, simplemente vamos a tomar y vamos a colocar tasa. Miren, acá nos sale nominal. El Excel nos va diciendo, entonces vamos a tomar la tasa efectiva que tenemos del 10% y le vamos a dar el periodo que es 10 meses. Vamos a llevarla nominal porque recordemos que esta es equivalente a mensual. Entonces nos está dando que mensualmente esta tasa estaría del 9.58 o a una tasa nominal anual mes vencido de 9,58%. Pasa de efectiva del 10% a nominal del 9,58%. En muchos computadores, yo lo estoy trabajando, si se dan cuenta, con punto y coma. En muchos computadores no se trabaja con punto y coma, trabajaríamos con la coma. Este archivo pues los armamos en Excel. ¿Por qué razón? Porque como se dan cuenta en las diapositivas, pues la fórmula es muy larga, muy extensa y de pronto nos vamos a confundir. El Excel es muy práctico y nos ayuda para estas conversiones. Para el caso de la tasa efectiva a periódica, que sería semestral, es decir, en el año tenemos 2 semestres, vamos a realizarlo con la tasa nominal, utilizando la fórmula de tasa nominal. Pero recordemos que antes de utilizar la tasa nominal debemos pasar la tasa a efectiva. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pasamos la tasa a efectiva con la fórmula de tasa nominal, tasa efectiva, punto y coma, número de periodos, 2 semestres, la estamos sacando y vamos a sacarla para el semestre. Lo que hacemos es a esta tasa que acabamos de calcular la vamos a dividir en 2. ¿Por qué? Porque son 2 semestres por año. Entonces, ya la calculamos a una tasa periódica, ¿sí?
que sería el 4.58, que sería para el semestre, el equivalente al 10% efectivo. Respecto a una tasa nominal, a una tasa efectiva, si ya la tenemos en nominal, que sería del 10%, vamos a sacarla a una efectiva. Recordemos que tenemos trimestres vencidos, como le explicaba el profesor Luis, son 4 trimestres en el año, entonces tomamos 4 trimestres y aquí vamos a utilizar la fórmula interés efectivo. Entonces vamos a utilizar la fórmula de interés efectivo, mírenlo. Vamos a tener la tasa nominal que tenemos aquí y el número de trimestres, que serían 4, y vamos a obtener que pasamos de una tasa nominal del 10% a una efectiva anual del 10.79% capitalizable en 4 trimestres, perdón, que tiene el año. ¿Listo? Y terminaríamos con la conversión de una tasa periódica a una tasa efectiva, que sería el caso bimestral, ¿sí? Vamos a tener 6 bimestres en el año y la fórmula que utilizaríamos es interés efectivo. Entonces utilizaríamos la misma fórmula que estábamos utilizando, interés efectivo, tasa nominal, tenemos 2%, el número de periodos, 6 bimestres, y vamos a obtener nos falta algo. Número de periodos. 12. Los mismos 6, perdónenme. Tomé 12 y no, son los mismos 6 bimestres. Acá, bimestres. Me está diciendo que demasiados argumentos. Por eso le estaba dando los 6. Bueno. Por esta. Acá. Permítame, la hacemos de nuevo. Interés efectivo. Tasa nominal. Volvamos a tomarlo. 2%. Por, vamos a darle, bimestres. Punto y coma. Número de bimestres 6. Y cerramos. Ahora sí. Listo. 12.62%, que equivale ahora en bimestres. Entonces, ya con esto tendríamos la conversión de las tasas efectivas. Continuaríamos ahora con la evaluación de los proyectos, que realmente pues tendríamos que asociar todo lo que el profesor Luis ha explicado con anterioridad, que el valor del dinero en el tiempo no es el mismo hoy que el día de mañana. Y por esa razón, tanto cuando es inversión, cuando es un préstamo que nosotros solicitemos, pues desde luego la persona, la entidad que nos confiere el préstamo, pues va a requerir o va a querer una rentabilidad, ¿cierto? Que ese dinero pues se maximice, que se capitalice y que obtenga mayores rendimientos. Entonces, para todo proyecto de inversión, existen unas herramientas financieras que nosotros podemos utilizar para verificar si la inversión o lo que yo voy a tomar en préstamo, si es rentable o en su caso voy a cancelar mayores intereses. Para este caso vamos a tener en cuenta el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación y un análisis de sensibilización teniendo en cuenta varias variables. El valor presente neto de cualquier proyecto es llevar un valor futuro que me están diciendo que yo invierto cierta cantidad de dinero y están proyectando que me van a entregar
el 50% más o el 20% más. Pero necesito saber si realmente esa cantidad que yo estoy entregando actualmente, el valor presente, un valor futuro, lo voy a traer al valor presente neto. La tasa interna de retorno, por lo contrario, es una rentabilidad en porcentaje, es cuánto me va a rentar el dinero que yo estoy invirtiendo, cuánto es esa rentabilidad, y esta rentabilidad o llamada TIR se va a expresar en porcentaje. Y el periodo de recuperación, estaríamos hablando del tiempo, en cuánto tiempo yo recupero la inversión que estoy dando o estoy entregando o estoy sacando de mi caja, de mi banco, de donde yo le esté sacando para poder invertir, en cuánto tiempo retorna ese dinero y en cuánto tiempo retorna esa inversión. En el caso del análisis de sensibilización, pues vamos a tener en cuenta tanto el valor presente neto, como la TIR, como el periodo de recuperación y como otros factores que intervienen en nuestra economía, como lo hablaba el profesor Luis, como el caso de la inflación, como el caso de la rentabilidad y también recordemos que nosotros como país estamos atados a una normatividad, a una legislación, ¿cierto? Entonces, nuestro Banco Central, que es llamado Banrep, en este caso el Banrep, pues establece unas ciertas normas y una legislación, y eso también tiene que ver con las variables que nosotros debemos tener en cuenta para nuestro proyecto, porque eso también tiene e incumbe en esta rentabilidad. Otro factor es todos los impuestos asociados a nuestra inversión o a los préstamos que nosotros adquirimos, como es el caso ahora del impuesto al timbre, que recordemos que estaba con una tarifa del 0%, a partir de este año está con una tarifa del 1% por cierta cantidad de dinero. Entonces, todos estos impuestos, pues también son variables claves que nosotros debemos tener en cuenta para verificar si nuestra inversión o nuestro préstamo que vamos a utilizar, pues nos cumple con lo que nosotros, es la expectativa que nosotros tenemos. Entonces, vamos a ver el valor presente de toda inversión, donde la inversión inicial esperamos que nos rente durante cierto periodo de tiempo, durante un periodo de tiempo, y pues a mayor tiempo, mayor va a ser este rendimiento de esta inversión, ¿cierto? Cuando mi valor presente neto es mayor que cero, pues esa inversión es aceptable porque desde luego me va a rentar más, pero si mi valor presente neto es menor que cero, pues voy a rechazar la inversión porque desde luego esta inversión no me va a rentar. Por lo contrario, va a haber un punto de equilibrio de cero. Si mi valor presente neto me está dando cero, pues desde luego la inversión ni me renta ni me pierde, pues puedo tener un punto de equilibrio, pero recuerden que lo que yo quiero es maximizar el valor del dinero, entonces pues desde luego quiero que mi valor presente neto siempre vaya a ser mayor que cero. Consideremos que esto incorpora un tiempo y un flujo de efectivo al cabo del periodo que yo lo invierta. Entonces, más adelante vamos a ver cómo en Excel, a través de una tabla de amortización, vamos a ver cómo este dinero se va a maximizar, o de lo contrario, como decía el profesor también, a través de un préstamo, pues vamos disminuyendo ese valor de ese dinero que debo estar cancelando y capitalizando, que yo le estoy pagando un capital y los intereses que yo estoy pagando por ese dinero. Entonces, este valor presente, vamos a ver como en un proyecto de inversión, pues en este caso estoy invirtiendo 100,000 pesos y voy a generar un flujo anual de dinero durante 4 años a una tasa de descuento, puede ser al 10%, pero veamos que como en esta gráfica, al primer año yo estoy rentando 30, al segundo año ya más de 30,000, ya son un poco más de casi 40,000, al año siguiente vuelve a disminuirme a 32,000, para el año 4
vuelve a estar en 30.000. Entonces es un flujo no constante, sino genera flujos muy diversos de acuerdo a muchos factores. Entonces vamos a ver cómo esos flujos pues influyen al cabo del tiempo. Cuando nosotros vemos esto a través de una tabla, como el caso de una inversión, donde vamos a hacer acá un ejercicio de valor presente neto, vamos a hacer una inversión de 100 millones de pesos, que en el transcurso de 5 años voy a recibir 50 millones más. Vamos a decir que esta rentabilidad de 50 millones me van a ser entregados en un periodo de 5 años. Yo invierto los 100 millones de pesos y me dicen que al primer año voy a recibir 37 millones 500, al segundo año la misma cifra, al tercer año me prometen 30 millones, al cuarto año 22 millones 500 y al quinto año otros 22 millones 500 para completar la suma de 150 millones de pesos a lo largo de los 5 años. Es decir, me prometen entregar los 100 millones de mi inversión más 50 millones que yo estoy invirtiendo. Entonces, vamos a ver si realmente esa inversión que me están prometiendo es real. Esto sucede mucho cuando en los fondos de pensión o cuando yo invierto a través de compañías, realmente pues va a ser así. Entonces vamos a ver si realmente esta inversión sí me va a dar los 50 millones que yo estoy invirtiendo, ¿cierto? Entonces, no sé, el término muy conocido para nosotros, contadores, el factoring, usualmente utiliza una tasa del 10%. Recordemos que el factoring lo utilizamos cuando nosotros generamos facturación y tenemos clientes que nos pagan a 30, 60, 90 días. Nosotros usualmente negociamos con entidades bancarias o con otras entidades del sector bancario a unas tasas, yo cancelo una comisión, pero ¿qué obtengo? Un flujo en dinero anticipado, el cual puedo utilizar para nuevas inversiones o para cancelar a mis proveedores. Entonces, el factoring me anticipa ese pago a proveedores en el caso de que yo esté generando las facturas. Para la persona que compra estas facturas, ¿qué le garantiza? Pues que va a obtener un 10% más sobre la inversión de lo que está comprando, ¿cierto? Entonces, él da 100 millones de pesos y le prometen un 10% al finalizar, a los 30 días, a los 60. Entonces, le va a rentar un 10% más. Vamos a utilizar esta tasa que es muy llamada, es muy llamativa, que es el 10% efectivo anual que nos estaría pagando este tema de factoring. Entonces, vamos a utilizar el valor actual, que es la fórmula para el valor presente neto en el caso de la utilización del Excel. Entonces, ¿qué haríamos? Pues fácil, vamos a utilizar la fórmula de valor actual, como les estoy indicando acá. Entonces, vamos a utilizar valor actual, miren, vamos a utilizar la tasa que ya teníamos acá, que es el 10%, ¿cierto? Vamos a decirle que el número de periodos, para este caso es el periodo 1, porque es el primer año, punto y coma, o en el caso de que ustedes utilicen coma en su computador, ojo, les estoy diciendo, para unos computadores funciona punto y coma, para otros la coma. Utilizaríamos el pago que me están indicando. El primer año, recordemos que me dijeron que me iban a pagar 37 millones 500. Lo tomo, el pago, punto y coma, valor futuro, no lo sé, ¿cierto? 0, vamos a colocar acá y vamos a colocar el periodo. Entonces vamos a decirle que al final, el 0. Y vamos a utilizarlo. ¿Por qué me dio negativo? Recordemos, yo estoy colocando 37.500, voy a colocarlo aquí en negativo y me da los 37.500.
¿Por qué razón me estaba dando negativo? Porque yo estaba tomando los 37.500 que estaban acá, yo los estaba tomando como si fuera una inversión. Entonces, aquí me estaban dando negativo. Ya lo cambié, me da ahora 34 millones. Es decir, que los 37 millones que me están prometiendo para el primer año, que usualmente es lo que el inversionista me está diciendo que me va a rentar a una tasa del 10% efectivo anual que me pagarían en un factoring, realmente el valor actual o el valor presente neto me estaría rentando 34.090.000. Si ven la diferencia, ya no me está rentando los 37.500 que me estaba prometiendo la persona con la cual estaba invirtiendo, sino realmente lo que me va a entregar son 34.090.000 pesos. Entonces, así lo haríamos para cada periodo, para cada uno de los años, hasta completar el quinto año. Al completar el quinto año, pues vemos que el flujo de dinero que me va a ingresar no son los 150 millones como me lo prometieron, sino realmente me va a ingresar un flujo de 116.960.621 pesos. Esta fórmula es muy utilizada cuando también yo estoy llevando contratos futuros, cuando yo tomo arrendamientos financieros o tengo una cuenta por cobrar, como le decía el profesor Luis. Nosotros como contadores utilizamos mucho la matemática financiera o estas fórmulas de Excel para llevar el valor actual o valor presente neto de lo que yo estoy invirtiendo o la utilidad que le voy a dar a los contratos que voy a dar a futuro. ¿Por qué razón? Porque recordemos que en norma de contabilidad, en las NIC y las NIF, entonces nosotros debemos llevar a valor futuro y a valor presente todo lo que nosotros llevamos de inversiones. Entonces estas fórmulas son muy utilizadas allí. El valor presente neto, si nos damos cuenta de los 100 millones de pesos que yo invertí, vamos descontando cada uno del valor presente neto, cada periodo, cada año, si lo vamos descontando, es decir, que mi inversión ya no me produjo los 50 millones a los cuales me estaban diciendo que la inversión me iba a rentar, sino realmente me va a producir 16.960.000. Entonces, este valor presente neto es muy utilizado para verificar si realmente la inversión que yo estoy realizando me va a rentar o no lo que me están diciendo en los contratos o me están prometiendo las personas con las cuales yo estoy invirtiendo o las entidades con las cuales yo estoy invirtiendo. Para el caso de la TIR, entonces, esta tasa, pues es la tasa que yo proyecto que mi inversión me va a rentar en un futuro, ¿cierto? Representa la rentabilidad que la inversión va a obtener. Esta tasa siempre va a ser en porcentaje. Yo voy a invertir cierta cantidad de dinero, pero aquí no lo voy a expresar en dinero, sino en porcentaje, cuánto me va a rentar. Entonces, ese 10% del proyecto o factoring que yo estaba dando en el ejemplo, cuánto realmente me va a rentar, si va a ser ese 10% o va a ser más o va a ser menos. Cuando esta TIR, esta tasa de descuentos, yo la puedo aceptar, es cuando sea mayor, ¿sí? Cuando es menor a 0, pues yo la voy a rechazar. Si llega a ser mayor que 0, pues yo la voy a aceptar. La ecuación, pues como ustedes la ven aquí en la diapositiva, pero nos vamos a ir al Excel, cómo la vamos a utilizar. Entonces, recordemos que en el Excel vamos a utilizar una tasa, una fórmula que ya la estábamos expresando allá. Pero nos vamos a ir en Excel y vamos a irnos un poquito a lo que expresaba el profesor Luis en las diapositivas cuando hacíamos las tasas de amortización y cuando sacábamos la cuota
fija de una inversión o de un préstamo que vamos a adquirir. Nosotros podemos sacar la cuota fija que a través del Excel. ¿Cómo lo vamos a hacer a través del Excel? Miren, aquí está configurado, pero vamos a hacerlo aquí a través del pago. Vamos a decir en el ejercicio que vamos a adquirir un préstamo de 100 millones de pesos con una tasa efectiva anual del 10% para un plazo de 5 años. Vamos a pagar este préstamo alrededor de 5 años. Vamos a sacar la cuota anual, entonces vamos a decir la fórmula es igual a pago. Vamos a sacar la tasa, miren, la tasa yo la tengo el 10%, el número de periodos 5, el valor actual 10 millones de pesos. ¿Sí? Un valor futuro no lo tengo acá, vamos a colocar 0 y el tipo vamos a colocar aquí 0 y la vamos a llevar. ¿Por qué me da negativa? Porque aquí coloqué la inversión con positivo, pero vamos a colocarla acá en el préstamo con negativo para que me dé la cuota acá en positivo. ¿Listo? Ya tenemos una cuota de 2.637.000, que es la configurada acá en cuota. Vamos a hacer la tabla de amortización donde vamos a tener unos valores. La tabla la vamos a hacer con una fecha de pago, un saldo inicial, un capital que vamos a ir abonando, unos intereses, la cuota que vamos a ir cancelando, que es la misma aquí con pago que sacamos, y el saldo que vamos a obtener al final de cada año luego de pagar esta cuota. Entonces, ¿cómo vamos a llevar? Entonces, aquí en cuota vamos a establecer que es la cuota fijita, es la misma, entonces la voy a fijar con control F4 o acá con con el valor de pesos, la vamos a fijar, vamos a decirle que todas son iguales, la misma cuota, vamos a fijarla, vamos a decirle los intereses, ¿cómo lo vamos a sacar? Pues vamos a decir que al saldo que tengo, la voy a multiplicar por mi tasa efectiva anual, que es el 10%, vamos a pagar un interés aquí simple, el 10%, y vamos a fijarla también, vamos a fijar esta con F4 o a través del signo pesos y vamos a correrla aquí también y vamos a decir cuál es el capital. Entonces vamos a sacarlo de la cuota que yo estoy pagando, voy a restarle los intereses y vamos a tener el capital. ¿Cuál sería aquí mi saldo? Pues miren, yo tengo aquí un saldo inicial, miren. El saldo final de acá, pues es mi saldo inicial del periodo 1, ¿cierto? Porque yo no he pagado ninguna cuota. Entonces, para el periodo 1 es 10 millones con una cuota de 2.600.000. De esto pagué 1 millón de pesos y aparte de eso, pues tengo un capital, miren, que voy a ir abonando de 1.637.000. ¿El saldo final cuál es? Mi cuota inicial, que yo estaba debiendo los 10 millones de pesos, menos el capital que yo ya aboné, que sería en este caso 1.637.000, y me quedaría un saldo final de 8.632.000. Pero como desde luego este sería mi saldo inicial para el siguiente, pues así sucesivamente comenzaría a ser el mismo. En el caso del capital, vamos a correr la fórmula, vamos a mirar, vamos a tener, miren, la cuota menos los intereses y vamos a correr. ¿Listo? Si tenemos la tabla de amortización bien, quiere decir que al quinto año, miren, quinto año, voy a terminar en 0, ¿cierto? Porque yo ya terminé de cancelar mi saldo final, ya terminé. Esto quiere decir que mi tabla de amortización, pues me quedó muy bien hechecita porque al final del quinto año, pues ya terminé de cancelar mi cuota. ¿Qué sucede? Miren, yo cancelé una cuota total de 13 millones de pesos, pero inicialmente mi préstamo era de 10 millones de pesos, lo que quiere decir que yo le cancelé al banco de intereses 3.189.874 pesos a una tasa de interés del 10%. En los 5 años pagué 3 millones alguito,
más de intereses, lo que quiere decir que el valor del dinero aquí, como lo vemos en esta tabla de amortización, pues no es el mismo en el primer año, ni en el segundo, ni en el tercero, sino que va cada vez aumentando para el banco y para mí, pues va disminuyendo mi capital porque 3 millones de pesos de intereses he cancelado, ¿cierto? A menos que yo reinvierta este dinero, como nosotros los contadores sabemos, en una inversión que nos va a rentar más de lo que yo estoy invirtiendo, o acá estoy utilizando este préstamo para invertirlo y para poder aprovechar este valor del dinero. Pero resulta que nosotros los costos de las obligaciones, recordemos que no me cobran solamente los intereses, ¿no? Sino que en un préstamo me cobran pues una comisión, el banco me está cobrando unos intereses, como les decía, unos impuestos como el 4 por mil, como el 1% en el caso del nuevo impuesto de timbre, o no nuevo, sino que estaba a una tasa del 0%, una comisión que me cobra también el banco, una comisión del corredor que me está ayudando. Estos costos para este caso del préstamo están sujetos en una cifra de 750.000 pesos, es decir, que a mí no me llega realmente estos 10 millones de pesos, sino me descuentan todas estas comisiones y estos impuestos que son 750.000, realmente yo obtengo 9.250.000 pesos. En mi cuenta no me desembolsan los 10 millones, sino 9.250.000 pesos. Ojo con eso, porque nosotros contábamos con 10 millones, pero no, realmente yo ya me gasté 750.000 pesos. Entonces, ¿qué sucede? Miren, realmente yo no estoy pagando aquí al 10% efectivo anual, porque ahí existen unos costos que están asociados a esta obligación que acabo de adquirir. Entonces, como esta obligación yo ya estoy pagando 750.000 pesos, ¿a qué equivalen esos 750.000? Entonces, vamos a verificar que, miren, vamos a hacer esto, que voy a tener un desembolso de 9.250.000 y que ya tengo un pago o una cuota anual fija de 2.600.000. Entonces voy a ver cuánto me equivale esto que yo ya estoy pagando, estos 13 millones de pesos. Voy a verificar que esa tasa cambia del 10% al 13.13%. Entonces, ¿cómo es la fórmula en Excel? Pues es muy fácil. El Excel nos dice que existe una fórmula que se llama TIR. Mírenla. Esta TIR, vamos a tomarlo y voy a tomar estos valores. Los valores que tengo desde el préstamo o desde el desembolso que llegó a mi cuenta. Los 9.250.000 y todas las cuotas que yo he cancelado, que realmente, si vemos la tabla anterior, serían 13.189.000 pesos. Entonces, realmente, lo que yo he cancelado por ese préstamo que adquirí fueron está estimada en una tasa de 13,13%. Pasó de un 10% a un 13,13%. Observemos que realmente yo con esta cuota que estimé de 2.637.000 al cabo del periodo de terminación de los 5 años, pues realmente yo estoy pagando una tasa de interés del 10% que me sumaba 3.180.000 más los costos atribuibles que serían 750.000. En total yo estoy pagando 3.939.000, que sería el costo real de este préstamo que estoy adquiriendo con una TIR real del 13.13%. Entonces, observemos cómo la TIR nos define realmente cuánto yo estoy cancelando en términos de tasa para el caso de un préstamo y también en el caso de una inversión. No obstante, aparte de todas estas de valor presente neto y de la TIR, debemos saber también en cuánto tiempo debo obtener ese dinero o la devolución de esa inversión. Esto es el periodo de recuperación o lo que llamamos payback. Entonces vamos a ver
¿cómo yo recupero esta inversión a lo largo del tiempo? Para no extenderme tanto, también me voy, como miren en las diapositivas, yo al cabo de el primer año de inversión, invierto 100 millones de pesos, pero al final, ¿cuánto estoy obteniendo? Un acumulado de 35.000 acumulado más, entonces me está dando esa inversión pues más en cierto tiempo, pero debo verificar en cuánto me está dando. Entonces, a través del Excel también lo podemos observar. Vamos a verlo aquí en el saldo de la inversión, aquí en esta de valor presente neto. Estamos viendo cómo al invertir 100 millones de pesos, yo estoy obteniendo, me están entregando 34 millones, es decir, que me va quedando un saldo cada año. Para el año 1 me va a quedar un saldo de 65 y así sucesivamente. Se convierte en positivo, es decir, cuando yo ya he obtenido más de los 100 millones que yo invertí al tercer año, al cabo del tercer año. Pero no solamente lo observo acá, cuando ya al restar el valor de mi inversión, ¿sí? De lo que me queda de mi inversión, obtengo ya mayores utilidades que para el cuarto año tengo 2.989.000 pesos, pues ya lo puedo observar acá, que al cuarto año ya lo obtengo. Pero en el payback, es decir, en el número de años o en el periodo en el cual yo lo voy a obtener, sería con la fórmula de entero. Entonces yo utilizaría una fórmula de entero donde yo voy a colocar el periodo en el cual yo obtengo la utilidad, que sería para el cuarto año, el periodo anterior sería el tercero, ¿sí? Le resto mi saldo de inversión, que serían 12.377.000, y lo estaría dividiendo el valor de lo que yo obtendría para el cuarto año. Esto con el fin de que yo obtenga en periodo, en tiempo, que al tercer año yo ya estoy recuperando prácticamente mi inversión. Entonces aquí en Excel también nos quedaría pues para el periodo en el cual obtendríamos la inversión o el payback de esta inversión. Resulta que nosotros no debemos quedarnos solamente, pues, cuál sería mi TIR, cuál sería el periodo, sino que tenemos que realizar como una sensibilización de mi inversión. Entonces, este análisis de sensibilización o llamado gestión de riesgo debe analizar unas variables claves que de acuerdo a lo que yo vaya a invertir, pues debo tener en cuenta lo que decía el profesor Luis. Entonces, en el caso de la inflación, en el caso de la materia prima, en el caso de muchas cosas, muchas de estas variables tan limitadas de acuerdo también a muchos factores económicos que se desenvuelvan a nivel local, a nivel nacional, a nivel global. Entonces, recordemos que nosotros ya estamos en un mundo globalizado donde todo nos afecta. La guerra nos está afectando. ¿En qué nos afectó a nosotros? En el caso de nos convino para la exportación de carbón, la guerra que se está dando en Ucrania, sí, porque ellos no están produciendo carbón, necesitan para el invierno, entonces nosotros estamos produciendo carbón y estamos exportando. ¿Qué no nos beneficia esa guerra? Pues que a nosotros muchos productos que se utilizan para realizar producción de muchas para complementos, para hacer químicos, para realizar producciones como herbicidas, femicidas, mucho que se está utilizando en la agricultura, entonces nos está afectando y esto está aumentando el valor de muchos elementos que se están utilizando allí. Entonces, los precios son muy fluctuantes y esas condiciones económicas pues afectan el ingreso tanto de mis costos de producción o de operación como mi precio de venta, ¿cierto? Porque a mayores costos en materias primas o insumos, pues tengo que aumentar el precio de venta y son muchas condiciones de mercado que hay que analizar.
los volúmenes que yo también llegue a proyectar para vender. Recuerde que tenemos que tener aquí el punto de equilibrio de las ventas que nosotros vayamos a tener. Entonces, estos puntos de equilibrio son claves también. Y las tasas de descuento también, o el capital que yo estoy invirtiendo. Recordemos que nuestros inversores o las personas a las cuales nosotros estamos diciéndole en cualquier entidad o organización que vamos a maximizar su utilidad, pues desde luego nosotros no queremos tener riesgo de esa inversión. Entonces nosotros debemos proyectar también el valor de ese dinero para que se proyecte y cada vez más. Entonces, el análisis de sensibilización, como les digo, chicos, no solamente son valores presentes, la TIR, en cuánto periodo tengo en cuenta que mi inversión va a ser restituida, sino que también debo tener en cuenta muchos factores económicos que afectan estas inversiones y que afectan a nivel global, a nivel local, a nivel nacional. Entonces, el entorno y todo lo que nosotros debemos analizar, la producción, si estoy produciendo más leche en el caso del sector lechero, si estoy produciendo mayores volúmenes, si estoy produciendo mayores volúmenes de algodón, de sorgo, de azúcar, de lo que yo estoy produciendo, esto afecta mi precio de venta. Entonces, recordémonos que todo esto de mercado y lo que veíamos y nosotros estamos evaluando, pues va a llevar a que la inversión pues se maximice o se minimice en estos proyectos. Recordemos que esto de la teoría tenemos que llevarlo a la práctica, entonces todo esto de anualidades, todo esto de tasas de interés, todo esto de cómo el valor del dinero no es el mismo en el tiempo. Entonces debemos recordar que todos estos proyectos de inversión y cuando estamos en el sector real, pues nosotros somos muy buscados, ¿no? Nos dice nuestro jefe, siempre busca al contador para decir, bueno, voy a invertir 100 millones de pesos, esto me promete rentarme, como veíamos en el ejemplo, 50. ¿Es verdad que me va a rentar o no me va a rentar? ¿Usted qué opina? Hágame una evaluación, proyécteme, voy a prestar un dinero, proyécteme la amortización de ese préstamo. Entonces nosotros como contadores, como analistas financieros, como administradores financieros, pues debemos llevar todo esto de la teoría a la práctica y nosotros muy concisos y muy integrando toda esta teoría, pues la vamos a llevar y esto es lo que se espera a través de este diplomado y de todo lo que ustedes tengan en cuenta. Bueno, chicos, no sé hasta aquí, pues si tengamos algo más, el profesor Luis si quiera hacer otra intervención o si tienen preguntas, no sé. No, profe, yo Sí, no. Martín, cuéntame. Martín, te doy la ¿Cómo están? palabra. No te escucho, ¿puedes subir un Profe, bueno, poquito tu micrófono? Eso, sí, ya. buenas noches, profe, ¿cómo están? Bien, Martín, gracias. Bueno, me alegro, profe. No, yo lo que quería preguntar era si el material de la diapositiva y del Excel, pues, no lo pueden compartir. Claro que sí, Martín, con muchísimo gusto. Es para ustedes. Todo esto se hizo para ustedes. Ok, profe, gracias. Vamos a compartirles de una vez las diapositivas aquí en esta. Vamos a compartirles las de por aquí por el chat. Vamos a compartir las diapositivas. Sí, a través del chat, profe. Profe, ¿quiere las puede compartir por aquí por el chat? Sí, ya la comparto a través del chat. Comparto el archivo en Excel para que nos quede. Ya las compartimos. Perfecto, estimados estudiantes, profe Sandra, muchas gracias a usted, muchas gracias a los estudiantes que se hicieron presentes. Eh, es un reto esta fase 4 porque es como su nombre lo dice, ingeniería financiera. Los invito a ser juiciosos, a tratar de comenzarse a irse compenetrándose con esta estrategia que es vital hoy en día
para el desarrollo de operaciones financieras y máxime al contador, que es la persona que es como que el que proyecta normalmente o a quien le consultan la conveniencia o no de ciertas decisiones en esta materia. Entonces, no habiendo más temas que tratar, dejamos por finalizado el CIPAS en este momento. La profe está ahí compartiendo. Sí. Ya también lo comparto al chat para que quede allí en lo del Excel. Entonces, para que todo lo tengan, cualquier cosa, no duden en contactarnos. Chicos, muchísimas gracias por su atención. Pues lo que dice el profe es un tema pues que realmente aparentemente es difícil, pero al trabajarlo realmente pues no es tan llevado de los cabellos como dirían por ahí. Es un tema que realmente es fácil y al irlo trabajando pues se torna cada vez más fácil. La idea, como dice el profesor, es que ustedes pues lo tengan en cuenta, que ustedes lo trabajen, que cualquier duda que ustedes tengan no duden en contactarnos. Entonces, a medida que ustedes, por favor, tengan las dudas y lo quieran compartir con nosotros, pues no duden en contactarnos a través del Teams y que ustedes, pues, no duden en que este es un tema, pues, que va a ser para futuro, como decía el profesor, y que va a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta allí. ¿Listo? Muy amable. Muchas gracias, tutores. Feliz noche. Con Tutora, muchísimo muchas gusto, que estén gracias. muy Feliz bien. noche. Gracias. Gracias. Ok, buenas noches. Que estén